Hola a todos y bienvenidos. Continuando con mi exploración de herramientas disponibles en GNU Linux para los radioaficionados, en esta oportunidad revisaremos una aplicación para el modelado y análisis de antenas. Se trata de XNet2C, la cual, como se explica en mi blog, es una implementación de NEC2, desarrollada por 5 Bravo 4 Alpha Zulu. Vamos a echar un vistazo a la interfaz de XNet2C para aprender a usarla inicialmente en el diseño de una estructura sencilla de antena y ver cómo obtener una vista del patrón de radiación y otras variables de posible interés. Antes de empezar, debo decir que mi entorno de trabajo corresponde a un escritorio XFCE sobre una GNU Linux Debian Jessie en una computadora con procesador Intel Core i3 y 6 GB de memoria RAM. Antes de comenzar a utilizar XNet2C, conviene entender cómo se define una estructura para la antena en un plano tridimensional. Se parte de un sistema tridimensional de ejes coordenados con un origen común. En el plano bidimensional tenemos entonces los ejes X y Y. Y tenemos el tercer eje, el eje Z, para obtener entonces de esta manera un plano tridimensional. ¿Cómo definimos entonces un elemento de antena dentro de este plano de ejes coordenados? Lo podemos hacer longitudinalmente al eje Y o longitudinalmente al eje X. Yo siempre lo hago longitudinalmente al eje Y. Hay que tener claro entonces que esto tiene un origen común, que sería la posición 0, 0, 0, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿no? Y que debo definir los 3 puntos en el espacio para cada extremo de mi elemento. Entonces lo siguiente, el plano XY corresponde al plano tierra, ¿cierto? A la superficie plana. Y el plano, el eje vertical Z, pues corresponde a un plano en el espacio, a un punto en el espacio, por sobre el plano de tierra. Para dibujar entonces un elemento en este plano tridimensional, por ejemplo, un conductor simple de una longitud determinada, debemos especificar la posición en X, Y y Z de cada uno de sus extremos. Supongamos entonces que voy a dibujar acá un elemento y podríamos tener un extremo acá y otro extremo acá. Vamos a colocar esto en rojo para que sea más claro. En este momento, por ejemplo, tengo este elemento longitudinal al eje Y. Podría también haberlo hecho longitudinal al eje X, inclusive longitudinal al eje Z. En ese caso sería un elemento vertical, ¿cierto? Sería un elemento vertical. Entonces ya empiezo a definir entonces el punto X, Y, Z para este extremo y el punto X, Y, Z para el otro extremo, para el extremo derecho. En este caso, como vemos, el extremo izquierdo está a una determinada cantidad de unidades a la izquierda en el eje Y, está a una determinada altura, o sea, un punto en el eje Z, y está 0 unidades desplazado con respecto al eje X. Si lo ubico, por ejemplo, acá, atrás o más adelante, podría especificar un desplazamiento con respecto al eje X, ¿cierto? En este momento voy a colocarlo acá. Entonces lo importante es tener en cuenta que cada punto se define por cada extremo del elemento se define por 3 puntos. Una posición en Y en este caso, sería contar a partir de 0 aquí en el sentido negativo, a partir de acá en 0 en el sentido positivo, sería esta posición acá, un desplazamiento también de cada punto en el eje X y un desplazamiento de cada punto en el eje Z. De esa manera entonces definimos la posición de nuestro elemento. Esto nos va a servir para entender cómo funciona la definición de los elementos empleando XNet2C. Como les decía, pude haber hecho este elemento también longitudinal al eje X. Allí está longitudinal al eje X. Entonces, como vemos, no hay ningún desplazamiento con respecto al eje Y, o sea que estaría la posición Y, sería la posición 0, 0 para ambos extremos. En la posición X tendría entonces un valor positivo en este lado, un valor negativo en este lado y un valor positivo porque ambos extremos están sobre Z. Podría de pronto tener esta condición. En esta condición vemos que un extremo estaría por encima del 0 de Z
y un extremo estaría por debajo del extremo de Z. Si voy a colocar los dos extremos al mismo nivel, debería entonces tener ambos extremos sobre Z. Por decir algo, si yo quiero que este elemento me quede 3 metros sobre el suelo, ambos extremos deberían estar a 3 metros sobre el 0 de Z. O sea que en las coordenadas Z sería 3 en este caso y 3 en este caso, para ambas puntas, para ambos extremos. Si entendemos esto, entonces va a ser muy fácil que comprendamos cómo es que se dibuja o cómo se modela la antena en XNetDoc-C. Es un eje tridimensional de ejes coordenados, un plano tridimensional de ejes coordenados. Ahora que ya sabemos cómo se dibuja un elemento en un plano espacial, vamos entonces a mirar cómo sería el dibujo de una antena en XNetDoc-C. Vamos al menú aplicaciones, está abajo el menú educación, XNetDoc-C. Esta es la pantalla inicial del software XNetDoc-C. Para hacer un nuevo proyecto, iniciar un nuevo proyecto, nos vamos al menú File, Nuevo. Tenemos la ventana donde definimos las tarjetas del archivo NEC para la definición de nuestra antena. Este editor del archivo de entrada tiene entonces 3 paneles. En el panel superior están las tarjetas de comentario. Las tarjetas de comentario simplemente es la documentación para nuestro proyecto. Para adicionar una nueva línea simplemente hacemos clic en el botón añadir. Esto nos añade una nueva línea. Aquí podemos entonces escribir: esto es un comentario que sirve como documentación. Bien, nos damos cuenta entonces que las tarjetas de comentario son líneas que comienzan por la etiqueta CM. La etiqueta CE es la última línea en las tarjetas de comentarios. Como se explica en el blog, las tarjetas de comentarios son simplemente líneas documentativas, solamente es para documentar en nuestro proyecto, no influyen en los cálculos. Después tenemos el panel central, que es el panel donde definimos la geometría de nuestra antena. Allí definimos los elementos, podemos definir elementos conductores sencillos, conductores en arco, helicoidales, planos, cilíndricos. Muy bien. Y en la parte de abajo tenemos el panel de comandos o panel de control, donde se definen pues la excitación para nuestro elemento, los elementos, la frecuencia, el rango de frecuencias, planos de tierra, cómo queremos visualizar nuestro patrón de radiación, los campos cercanos, especificar cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar a definir entonces nuestra antena, simplemente vamos a mirar acá en el panel de geometría. Podemos agregar entonces desde estos botones, podemos agregar el elemento con la geometría que nosotros necesitemos. En este caso, para este video y por razones de simplicidad, vamos a utilizar únicamente conductores simples, que sería con el botón Wire. Nos genera una línea como estas cada que apretamos el botón Wire, damos clic en el botón Wire, nos va a generar una línea como estas. La línea G es la línea de final de geometría. Después de esta línea no deberían haber más tarjetas con definición de geometría, porque ya el sistema no las procesa. Como ya tenemos acá una línea, vamos a editar esta, simplemente le damos clic derecho para que veamos cuáles son los parámetros que tenemos allí. Especificamos un tag, una etiqueta para el elemento, un número de segmentos para el elemento. El patrón de segmentos en porcentajes de longitud de onda depende del número de segmentos y del tamaño de la longitud de nuestro elemento. Un diámetro, si estamos utilizando por ejemplo un tubo de aluminio, un tubo de cobre, especificamos el diámetro. La conductividad del elemento, si estamos utilizando aluminio, cobre o cualquier otro material, deberíamos poder especificar acá la conductividad. Y especificamos la posición de cada punto en el espacio, en X, en Y y en Z. Posteriormente que tengamos definidos acá todos los elementos, entonces ya definimos en la parte de abajo el rango de frecuencia en el que queremos trabajar. Con el botón Frequency nos daría esta etiqueta de acá abajo, Frequency, FR, que empieza con el tag FR, le damos clic derecho. Allí especificamos la frecuencia de inicio y la frecuencia final.
Tenemos el punto de excitación, donde va a ser el punto de alimentación de la antena. Vamos a mirar esto más adelante. Básicamente acá entonces lo que quiero que miremos es que tenemos tres paneles. El panel superior los comentarios, en el panel central tenemos la geometría, la definición de la geometría de la antena, y en el panel de abajo los parámetros de control o los comandos para el análisis y el modelamiento. Una vez tengamos definida entonces los datos en cada una de estas tarjetas para el archivo de entrada, entonces podemos guardar nuestro archivo. Vamos a emplear un archivo que ya tengo previamente creado. Voy a decirle aquí cerrar. Vamos a abrir uno que ya tengo previamente. Ok. Acá tenemos entonces nuestro plano en X, Y, Z, y tenemos definida una antena Yagi de 3 elementos. Vamos a explorar un poquitico cómo quedó definida. Para eso nos vamos al menú File, Editar. Tenemos entonces acá la tarjeta de comentarios, solamente tenemos estas cuatro líneas de comentario, y hemos definido 3 elementos. Aquí lo que hay que decir es lo siguiente: cada uno de estos elementos debe tener un tag o una etiqueta única para cada uno de ellos. Este tiene la 1, la 2 y la 3. La 1 en el caso mío corresponde al elemento central, que sería el dipolo. La 2 corresponde al elemento reflector, el que hay en la parte de atrás, y la de 3 corresponde al elemento director. Cada elemento debe tener un tag único. En este momento la estamos definiendo con el botón wide, estas 3, que corresponde a la definición de un conductor rectilíneo. Vamos a mirar cómo quedó definido cada uno para que nos quede un poquitico más claro cómo se definió esta geometría. Vamos a iniciar por el elemento del medio, que tiene el tag número 1. Bueno, nada impide que usted utilice otro orden. Yo perfectamente pude haber colocado 1 para el elemento reflector, 2 para el elemento el dipolo y 3 para el elemento director. Pero bueno, lo que quiere decir es que no importa. Lo importante es que usted tenga claro cada elemento, qué tag tiene, para saber entonces a qué se está refiriendo en cada momento. El elemento número 1, como les digo en el caso mío, es el elemento central. Entonces vamos a revisarlo, clic derecho, y vamos a mirar qué tiene. El número del tag es el número 1, el número de segmentos en que está dividido el elemento es 11, se recomienda dividir los elementos en un número impar de segmentos, y se recomienda también que sea al menos 9 segmentos por cada media longitud de onda que tenga de largo el elemento en cuestión. Este segmentos en porcentajes de longitud de onda, pues lo coloca automáticamente dependiendo de cuántos segmentos hayamos colocado acá y de la longitud que se define acá en este punto. Aquí tenemos el diámetro del elemento. Como esto está en metros, entonces aquí vemos que 0.010 metros, que equivaldría a 1 centímetro, ¿no? 10 milímetros a 1 centímetro equivaldría entonces el diámetro de este elemento. Posteriormente pasamos a definir la posición. Como vemos, dice para X1 y X2 están en ceros, significa que tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho del elemento están con referencia a 0 en el plano X, como vimos hace un momentito en la explicación que di acerca de la ubicación en el espacio, en el plano de ejes coordenados. Vemos que con respecto al eje Y, este tiene el punto Y1, está a menos 48 centímetros, o sea, está a menos 48 centímetros, vamos a colocarla acá. Si este es el eje Y, menos 48 centímetros, o sea que está a menos 48 centímetros, hacia la izquierda. El otro extremo está a 48 centímetros a la derecha. En total va desde menos 48 hasta 48, lo que nos da una longitud que vemos acá de 96 centímetros. Y en el eje Z, como se dan cuenta, ambas puntas están a 9 metros sobre el suelo. Ambas puntas están definidas a 9 metros sobre el suelo para este elemento. La conductividad también la podemos especificar acá. En un momento vamos a ver cómo se define la conductividad. Entonces ya tenemos definido el elemento número 1, que es este que hay en el medio. El elemento número 2, que es este que hay acá detrás,
el que hay directamente detrás, obviamente estará desplazado con respecto al eje X hacia atrás. Y el elemento 3 estará desplazado hacia adelante con respecto al eje X. Vamos a mirar eso. Vamos entonces acá al elemento 2, que es este, clic derecho para ver la geometría. El elemento 2 también tiene 11 segmentos. Este está a menos, ambas puntas, tanto la derecha como la izquierda, está a menos 0.412 metros, o sea 41.2 centímetros atrás, desplazado en el eje X. Ambos están hacia atrás, ambas puntas están hacia atrás. En cuanto al eje Y, un extremo está a menos 0.50 y el otro a 0.50. En cuanto al eje Y, lo que nos da una longitud de 1 metro para el elemento número 2, el que está directamente detrás. Igual que el elemento número 1, entonces está a 9 metros sobre el suelo, o sobre nuestro aparente suelo, sobre nuestro eje de coordenadas. Y hemos definido la conductividad. Aquí definí la conductividad para el elemento. Esta conductividad pues la consultas en internet. La conductividad para cada elemento, cobre o aluminio, dependiendo del material que estés utilizando, pues deberíamos colocar acá la conductividad, y está expresada en Siemens por metro. Básicamente entonces aquí hemos definido el elemento número 2, que sería nuestro reflector. El elemento número 3, igual que el anterior, entonces está adelante, ambas puntas están con referencia al eje X a 0.413 metros, o sea 41.3 centímetros, están adelante. Ambas puntas están hacia adelante entonces. En cuanto al eje Y, la una está a menos 0.43 y la otra a 0.43 metros, lo que nos da una longitud de 86 centímetros. Y igual que los dos anteriores, está a 9 metros sobre el suelo, o sea están en el mismo plano pero a 9 metros. Y tenemos en este caso la conductividad especificada también para elementos. De esta manera entonces hemos definido 3 elementos para este modelo de antena. El siguiente paso, después de haber definido la geometría de la antena, es definir los parámetros de control para la simulación. El primer parámetro de control que debemos definir es el punto de alimentación o de excitación. Vamos a mirar en qué consiste. Se hace desde el botón Excitation y nos va a generar esta etiqueta de acá, esta tarjeta de acá, que comienza con el tag o la etiqueta EX. Como ya está definida, simplemente le voy a dar clic derecho para que la veamos. Aquí básicamente defino las siguientes cosas únicamente, no tengo que modificar todos los parámetros. El tipo de excitación es una fuente de voltaje, esto no tengo que modificarlo para nada, al menos no en este ejemplo que estamos haciendo. El control de impresión tampoco necesito especificar nada de esto. Necesito especificar cuál es el elemento en el que yo voy a colocar la alimentación de mi antena, en este caso el elemento número 1, el elemento que está con la etiqueta número 1, este primero que vemos acá, que corresponde al elemento central. Posteriormente defino en qué segmento. Recuerden que cuando definimos cada elemento, definimos un número de segmentos para cada elemento. Este tiene 11 segmentos, yo debo decir en qué segmento voy a colocar la alimentación. Aquí estamos especificando que la vamos a colocar en el segmento número 6. Como nos damos cuenta, si dividimos este conductor rectilíneo en 11 segmentos, el segmento número 6 es justo el segmento del medio. Entonces allí es donde vamos a colocar la alimentación o la excitación. Solamente necesitamos colocar esos dos parámetros, no necesitamos colocar parámetros adicionales. Con colocar el número, el elemento en el que vamos a colocar la alimentación y el número de segmento dentro de ese elemento, el número del segmento dentro de ese elemento. Recuerden que decíamos hace un rato que lo que es recomendable es colocar para cada elemento, colocar un número de segmentos impar. Se pide que al menos sean 9 segmentos por cada media longitud de onda que mida el elemento. En este caso pues yo estoy haciendo muy conservador y estamos utilizando únicamente 11 segmentos. Después vamos a revisar con más detalle todas estas propiedades. Ok, entonces ya tenemos definido el punto de alimentación. Lo siguiente sería definir un rango de frecuencias en los cuales vamos a probar nuestra antena, o la vamos a simular o la vamos a modelar.
Eso se hace desde el botón Frequency. Él nos va a generar esta línea de acá, esta línea que empieza por la etiqueta de FR. Si doy clic derecho, tengo esta ventana. Lo único que tengo que definir acá es simplemente la frecuencia de inicio y la frecuencia final. De esta manera entonces ya yo puedo evaluar cómo se comporta mi antena en esta banda de frecuencias, en este rango de frecuencias, desde 144 MHz hasta 148 MHz. Aceptar. Podemos definir cómo queremos nuestro patrón de radiación, los campos cercanos, un plano de tierra. Por el momento vamos a dejar todo tal cual nos lo deja el sistema, únicamente hemos colocado el punto de alimentación y el rango de frecuencias. Definido entonces la geometría de nuestra antena y unos parámetros de control o comandos para la simulación, entonces vamos a la simulación. Previamente pues debemos haber guardado el archivo. Le damos clic en el botón guardar y bueno, le vamos a guardar. Él nos genera pues un archivo de texto plano, que es el archivo de entrada que necesita NEC2 para poder operar. Podemos cerrar nuestra ventana de edición, y vamos a la simulación. Para la simulación tenemos en el menú View, tenemos dos opciones. Lo primero que nos interesaría ver podría ser el patrón de radiación. Tenemos aquí para ver el patrón de radiación y unos plots con respecto a la frecuencia, que vamos a ver en un momentito. Miremos primero entonces el patrón de radiación. Damos clic aquí en patrón de radiación y tenemos la ventana para visualizar el patrón de radiación. Es recomendable entonces primero ejecutar desde este botón el loop de frecuencia para que él haga los cálculos, y posteriormente a eso podemos dar clic en el botón patrón de ganancia, gain pattern. En este caso entonces tenemos acá la representación de nuestro patrón de radiación. Este patrón de radiación lo podemos ver desde el mismo botón acá. El patrón en horizontal, aquí no varía mucho. El patrón vertical, tenemos nuestro patrón vertical para esta antena. Y veamos el patrón total acá. En este caso conviene que expliquemos lo siguiente. Vemos acá un arco iris, un patrón de colores. Hacia el rojo nos dice dónde está la mayor ganancia con respecto a la frecuencia que tenemos acá, y hacia el violeta dónde está pues la peor ganancia, ¿no? En este caso vemos que la mayor ganancia pues está al frente, como era de esperarse, ¿no? Está en rojo. Aquí en el patrón podemos darnos cuenta que está en rojo, entonces hacia ese lado tenemos la mayor ganancia. Y el patrón nos da una idea del comportamiento de nuestra antena. Probablemente también queramos ver los campos cercanos y lejanos. Para eso tenemos este botón, para poder visualizar campos lejanos y campos cercanos. Eso con referencia al patrón de radiación. La siguiente cosa que nos podría interesar ver con respecto a nuestra antena, al menos para este caso en particular de esta demostración, estamos simplemente en una demostración, serían los plots con respecto a la frecuencia. Le damos clic en Frequency Plots y aquí vamos a poder ver unas gráficas muy interesantes de comportamiento de nuestra antena, que son muy valiosos con respecto a la simulación que estamos haciendo. Tenemos un gráfico que nos muestra la relación de ganancia hacia atrás y adelante con respecto a la frecuencia, cómo es ese comportamiento de nuestra antena. En el lado el comportamiento de la ganancia en la dirección con respecto a la frecuencia. También vemos acá entonces la ganancia en dirección al observador con respecto a la frecuencia, el comportamiento con referencia a las ondas estacionarias y las impedancias aparentes y la impedancia real con referencia a los 50 ohmios que están establecidos acá. En este caso, por ejemplo, yo quiero que miremos acá en este gráfico lo que es la relación de ondas estacionarias con respecto a la frecuencia. Para esta simulación nos damos cuenta en este gráfico que, de acuerdo a los cálculos,
nos dice que está por debajo de 2, la relación de ondas estacionarias está por debajo de 2. Vemos que desde los 144 MHz casi hasta los 146.5 MHz está por debajo de 1.5 la relación de ondas estacionarias. Ya de allí empieza a subir levemente, está por debajo de 1.8 en todo caso la relación de ondas estacionarias. Ese sería más o menos el comportamiento esperado de nuestra antena, de ese modelo de antena que tenemos en ese rango de frecuencias, desde 144 a 148 MHz. Bueno, podemos analizar muchas más cosas acá. Este es un video introductorio simplemente para mostrar el uso de XNet-DockC para el tema de análisis y modelado de antenas, que siempre es una herramienta que como radioaficionados siempre queremos tener a la mano, como para validar antes de empezar a construir. Obviamente, pues después de construir, las cosas pueden ser significativamente diferentes en la medida en que ganamos experiencia con la construcción de antenas y con el uso del software, pues vamos afinando los detalles y cada vez vamos a lograr que los modelos que hagamos en nuestro simulador sean lo más precisos con respecto a lo que obtengamos finalmente cuando construyamos la antena en físico, realmente. Eso es todo por hoy, entonces espero que haya sido de utilidad. Sé que muchos pues ya conocen esta herramienta u otras herramientas y las han utilizado, pero en vista de que no había mucha documentación en internet, sobre todo en español y para sistema operativo Linux, he decidido entonces aportar este pequeño tutorial. Posteriormente voy a hacer otro video donde voy a mostrar pues como un uso más especializado de esta herramienta, donde le podamos sacar mayor provecho, donde podamos tener una mejor interpretación de todos estos gráficos que tenemos acá y con un modelamiento de antenas un poquitico diferentes. Parto pues de la Yagi Uda porque es una antena pues muy sencilla y es pues básicamente el Hello World de todo radioaficionado cuando en el tema de construcción de antenas. La idea es probarlo con las antenas en BIM, las tradicionales antenas que son en BIM invertido, antenas JPOL y otro tipo de antenas que se pueden también diseñar con esta herramienta. Bueno, 7.3 para todos.